Vamos a compartir la palabra del Señor esta noche y quiero quizás reflexionar un poco antes de ir al texto que está en Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Y luego vamos a ir de vuelta a Lucas 12, donde habíamos estado antes. Y digo reflexionando porque uno lee los evangelios y se encuentra con que cuando hace una comparación de la actualidad, ¿verdad? No solamente el tiempo que vivía Jesús, sino la actualidad que nos toca a nosotros vivir hoy, y ve que no hay demasiada diferencia en lo que es el ser humano, lo que son las instituciones religiosas, lo que es el corazón del hombre. Entonces allí encuentra uno que existen dos tipos de personas también creyentes. La semana pasada hablábamos de dos tipos de personas, los que reconocen su falta, confiesan su pecado y aceptan la salvación por medio de Jesucristo y el perdón de Dios, y aquellos que rechazan. Pero aún también hay personas que, aún siendo creyentes, viven la experiencia del Evangelio, la experiencia de la fe de manera diferente. Y mucho de eso tiene que ver con el corazón, con la actitud, con la apertura de la persona hacia Dios y hacia su obra. Tanto que hay una verdad, una realidad, que siempre fue así, pero como que va tomando cada vez más fuerza el hecho de que todo pertenece al reino de Dios. El mundo, la creación, los hombres que dicen que son ateos, que rechazan a Dios, que resisten al Espíritu Santo, todo en definitiva pertenece al reino de Dios y Dios es soberano sobre todo. No solamente la iglesia pertenece a su reino, sino las miles de personas que ven este programa en la televisión y que no vienen a la iglesia, no van a la iglesia evangélica, quizá van a una iglesia católica o quizá no van a ningún lado. De todas maneras, todo pertenece al reino de Dios y el mensaje de Jesucristo es para ellos también. No solamente para los creyentes que están dentro de la iglesia en esta noche, sino para todos aquellos que abran su corazón para Dios. Y entonces uno va a la Escritura y encuentra cómo el corazón del hombre hace la diferencia en todo esto, cómo la disposición del ser humano hace la diferencia en todo esto. ¿Cómo hace la diferencia el hecho de que el hombre abre su corazón y puede recibir de parte de Dios el conocimiento, la revelación, el poder de conocer para luego cambiar y transformarse y seguir adelante y avanzando y crecer? Yo le puse como título Dios te empodera. No es que Dios te quiere empoderar, Dios te empodera, o sea, Dios te da el conocimiento para poder levantarte y salir de la situación que no te gusta y en la que te encuentras. Pero Dios ya te da el poder, Dios ya te da la oportunidad, Dios ya te da el conocimiento, pero está en el hombre el tomarlo. Fíjense que dice este pasaje en Marcos capítulo 4, versículo 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A todo el mundo les hablaba en parábolas. Toda la gente, es más, Mateo, si uno lee Mateo 13, allí va a encontrar por qué Jesús hablaba en parábolas. Cuál era el propósito por el cual Jesús hablaba en parábolas, que era el cumplimiento de una profecía que está en Isaías. Porque dice, este pueblo con sus oídos oyen, pero no entienden. O sea, la diferencia, lo que hacía la diferencia del corazón del hombre, ¿verdad? Dios les hablaba en parábola, Jesús les hablaba en parábola, pero si su corazón estaba cerrado nunca iban a entender, nunca iban a comprender, porque su corazón estaba cerrado. Pero a sus discípulos Él les declaraba todo, Él les revelaba todo. Entonces, empoderar es eso justamente, que a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a Lucas entonces, capítulo 12, y vamos a ver en primer lugar, qué son esas cosas que pueden impedir o ser un obstáculo para que nosotros podamos ser empoderados, tomar ese conocimiento, esa ciencia, la llave de la ciencia que viene de parte de Dios. ¿Qué es aquello que lo puede impedir? Y finalmente, ¿qué es aquello que nos va a ayudar a entonces tomar lo que Dios nos quiere dar? Porque dice aquí en Lucas, en el 12:2, que no hay nada encubierto que no esté destinado a ser revelado, ni nada oculto que no esté destinado a darse a conocer. O sea que las cosas ocultas, las cosas que nosotros aún no entendemos hoy, aquellas cosas que todavía no han sido reveladas, pero que están en la palabra, que están en el propósito de Dios, que están en el Espíritu de Dios para darse a conocer,
aquellos que buscan a Dios, aquellos que rinden su corazón al Señor y buscan a Dios cada día con el deseo de conocer, con el deseo de recibir de Dios, comienzan a recibir entonces esa revelación. Eso que está allí oculto todavía a los ojos de los hombres, como pasaba con las parábolas que Jesús enseñaba y la gente no entendía, pero los discípulos recibían revelación, los discípulos recibían ese conocimiento que venía de parte del Señor, porque a ellos les revelaba todo. La cuestión es ser discípulo, entonces. No es solamente ser uno que se acerca y quiere escuchar, ¿verdad? Porque si uno ve de Herodes, dice que Herodes le escuchaba a Juan el Bautista con muchas ganas. Él escuchaba a Juan el Bautista, dice él, le escuchaba con mucho gusto, pero cuando tuvo la oportunidad lo decapitó. Cuando él tuvo la oportunidad no se jugó al hecho de defender a Juan el Bautista, ¿no? Sino que cuando Herodías le pidió la cabeza, él se la entregó, porque estaba comprometido con los hombres. Pero los versículos antes dice que lo escuchaba de buena gana, pero obviamente no había un compromiso. Uno puede entonces escuchar la palabra de buena gana, pero no significa que vaya a comprender, no significa que vaya a recibir revelación. Pero cuando uno se compromete con Dios y dispone su corazón para ser un discípulo, entonces cuando Dios le revela, allí en la quietud, en la presencia de Dios, allí donde uno va a buscar a Dios, Dios les revela su plan y su propósito. Hablando de la quietud, ¿verdad? Allí en el libro de Reyes, y hablábamos de Isaías hace un tiempo atrás, y hablábamos justamente de algo similar a esto, que servir al Señor o seguir a Cristo representa el desafío de tener su presencia y de tener su palabra, de esperar milagros, esperar acontecimientos sobrenaturales. Y a Isaías, luego de todas las cosas que uno puede leer allí en los acontecimientos, de cómo él oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y todas las señales que hubo de parte de Dios, Elías huyó al monte de Dios a buscar palabra de Dios. Y dice que entonces Elías sintió un terremoto y dijo, acá está Dios, pero Dios no estaba en el terremoto. Y sintió un viento que venía tremendo, fuerte, y pensó, acá está Dios, pero Dios no estaba en el viento. Y de pronto sintió un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios.